Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo, el chisme y, sobre todo, el chisme en la historia. Y si hablamos de salseo, María Antonieta se lleva el premio gordo. Porque sí, todos sabemos la historia oficial, la reina frívola, los vestidos exagerados, el que coman pasteles, que por cierto nunca dijo, pero bueno. Pero lo que no se cuenta tanto es lo jugoso. Quiénes fueron sus amantes, sus pasiones, sus secretos. Porque, a ver, estamos hablando de una reina que se casó a los 14 con un hombre que no la tocó en años. O sea, ¿de verdad creéis que pasó toda la vida suspirando por la atención de Luis XVI? Hubo hombres, y según dicen también mujeres, que lograron meterse en su corazón y en sus aposentos. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Eran amores verdaderos o eran solo oportunistas con ambición? Desde un guapísimo conde sueco que, según dicen, fue el amor de su vida, hasta rumores sobre tórridos encuentros con su mejor amiga, Versalles era un hervidero de chismes, de intrigas y de pasión. Y hoy nos vamos a meter de lleno en todo este drama. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones del canal para no perderte nada, porque subimos vídeos como este todas las semanas, aunque esta semana sea un poco especial, y pido perdón de antemano si hay algún reflejo en las gafas que pueda resultaros molesto, pero tengo un dolor de muela increíble y no soporto el tener que llevar lentillas. Así que ahora sí, empezamos. La historia de María Antonieta no empieza con lujos y desenfreno como muchos podrían creer. Empieza con una niña de 14 años a la que básicamente meten en una maleta y la mandan a otro país a casarse con un tipo al que no conoce. No es un plan muy romántico, pero es que era un trato político, un movimiento estratégico entre Austria y Francia para mantener las cosas en orden entre los Habsburgo y los Borbones. Desde el principio la cosa no pintaba bien. Luis XVI no era precisamente el marido ideal. Era torpe, era distante, estaba poco interesado en su joven esposa y para colmo el matrimonio tardó 7 años en consumarse. La mañana después de su boda, el rey escribió en su diario una palabra que lo decía todo. Y es que escribió la palabra nada. Imagínate el panorama. En Versalles, donde cada chisme se expandía más rápido que el fuego, esto fue dinamita pura. ¿Qué pasaba en la alcoba real? ¿Era culpa de él? ¿De ella? ¿De los dos? Algunos decían que Luis tenía un problema médico, a lo mejor fimosis, que dificultaba las relaciones. Otros que simplemente no sabían qué hacer o que él era demasiado tímido. Y mientras tanto, María Antonieta tenía que aguantar miradas, cuchicheos y críticas por no dar un heredero, como si fuera solo culpa suya. En fin, que la cosa no empezó con buen pie. La corte de Versalles estaba totalmente obsesionada con que ella tuviera un hijo, un heredero que pudiera asegurar que la dinastía siguiera adelante. Pero la mujer no daba señales de embarazo. Y claro, el tiempo pasaba, los rumores seguían volando y la pobre, que estaba aislada de su familia en Austria, sentía cómo se cerraba el mundo a su alrededor. En ese ambiente hostil, sin nadie en quien confiar, María Antonieta comenzó a buscar algo de afecto. No estaba recibiendo cariño ni de su marido ni de la corte. Entonces se apoyó en algunas amistades cercanas, en personas con las que sentía que podía ser ella misma. Pero claro, en Versalles todo lo que hacía una persona era observado, estudiado y por supuesto convertido en chisme. Así que ya sabes lo que pasa, el simple hecho de buscar afecto se convirtió en, oye mira, seguro que le está siendo infiel con ese, con esa, en fin. La verdad es que quizás no era tanto infidelidad como una necesidad de conexión, pero bueno, esa es la historia que se empezó a contar y como suele pasar, los rumores empezaron a tomar fuerza. Todo esto de hecho fue el caldo de cultivo para los escándalos que vendrían después. Pero cuando hablamos de amantes de María Antonieta, tenemos que empezar hablando de el conde de Artois, que era el hermano menor de Luis XVI, un tipo que venía de la misma familia pero que tenía un carácter completamente distinto. A diferencia de su hermano el rey, que tenía una personalidad bastante más reservada y más solemne, el conde de Artois era todo lo contrario. Era un hombre joven, era divertido, bastante descarado y llevaba una vida mucho más fiestera en la corte de Versalles. La relación entre María Antonieta y el conde de Artois ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años
años y de los siglos. Aunque a primera vista podría parecer que todo era un escándalo, lo cierto es que no era para tanto. Ambos vivían en la misma corte, en Versalles, y las circunstancias de la época no ayudaban mucho a que uno pudiera tener una vida privada tranquila. Entonces, al final, no es raro que se volvieran cercanos. El conde de Artois se encontraba bastante en sintonía con María Antonieta. Ella, por su parte, llevaba una vida de mucha presión y tenía muy pocas oportunidades de escapar. Así que, en medio de todo ese caos, la relación entre ellos se fortaleció. Pasaban tiempo juntos en bailes, en fiestas y en todo tipo de eventos sociales. No era raro verlos charlando o disfrutando juntos de alguna actividad. María Antonieta, a pesar de tener a su esposo y a la corte a su alrededor, se sentía muy sola, como ya hemos dicho, y en ese ambiente de chismes y de política no le quedaba mucha gente en la que confiar. Artois, aunque estaba más enfocado en sus propios intereses, terminó siendo una especie de apoyo para ella. Era alguien con quien podía relajarse, alguien con quien compartir un poco de diversión en medio de tanta rigidez. Lo curioso de todo esto es que en Versalles cualquier gesto podía ser interpretado de mil maneras. Por ejemplo, hubo un incidente con un joven de la familia Artois que se desmayó en público. María Antonieta, como es lógico, se acercó preocupada para ver si el chico estaba bien. Incluso le tocó el pecho para asegurarse de que no estaba muerto. Y, aunque este gesto fue una muestra de preocupación genuina, no tardaron en saltar los rumores. Claro, en aquella corte todo se miraba con lupa y ese simple gesto ya fue la comidilla del día. Algunos empezaron a preguntarse si había algo más en su relación, aunque no hay ninguna evidencia de esto, ni que María Antonieta tuviera nada con el conde de Artois, que al final era su cuñado. Total, que no es que su relación con él fuera nada fuera de lo común. Eran dos personas que compartían una vida en la corte, que estaban rodeados de las mismas presiones y demandas sociales, pero eso no significa que hubiera algo más detrás de su cercanía. Los rumores seguían ahí, pero no hay ninguna prueba de que hubiera algo romántico o inapropiado entre ellos. De lo que sí tenemos prueba es de la relación entre María Antonieta y Axel von Fersen, que es una historia que da para mil teorías, para rumores y para especulaciones. Fersen, un sueco bastante apuesto y elegante y de familia noble, llegó a la vida de la reina cuando ya estaba en Francia en los primeros años de su reinado. Al principio solo eran conocidos, pero con el tiempo se fueron llevando mejor y la relación se fue haciendo cada vez más cercana. Axel von Fersen, además de guapo, era un tipo que tenía mucho mundo. Nació en una familia influyente y, siendo diplomático, llegó a París en la década del 70, donde se topó con María Antonieta, que ya era reina de Francia. Este vínculo empezó en esos primeros años de reinado. ¿Y qué pasó? Pues que ambos, aunque procedentes de mundos diferentes, congeniaron bastante rápido. A la reina le gustaba todo ese ambiente de lujo y de glamour de la corte, y Fersen también disfrutaba de estas cosas. Como no, ahí empezaron a compartir muchas conversaciones, eventos y gestos. Pero ¿fue todo romántico o hubo algo más? Pues no se sabe a ciencia cierta. Lo que está claro es que Fersen estaba enamorado de María Antonieta. Eso no hay ninguna duda, pero de ahí a decir que hubo realmente algo entre ellos, pues bueno, esa es la gran pregunta que sigue ahí y que creo que ninguno vamos a poder resolver. A lo largo de los años, en medio de todo este caos de la revolución, la relación de ambos pasó por altibajos y la lealtad de Fersen hacia la reina se fue haciendo cada vez más evidente. Por ejemplo, en el 1791, cuando la familia real intentó escapar en el famoso viaje a Bagnes, fue Fersen quien jugó un papel clave en la organización del intento de fuga. Aunque todo salió mal y la familia real fue arrestada, su lealtad a María Antonieta nunca flaqueó. A medida que la revolución avanzaba, los rumores sobre ello aumentaron. La gente, especialmente los revolucionarios, aprovechaban cualquier excusa para desvirtuar la imagen de la reina. Y si decían que estaba teniendo un romance con el apuesto sueco, pues mejor. Sin embargo, nunca se encontró, como ya he dicho, ninguna evidencia sólida que confirmara estos rumores. Las cartas que Fersen le escribió a la reina están llenas de afecto y de cariño, pero no tienen realmente pruebas de lo que sería un amor consumado.
asesinados. Después de la ejecución de María Antonieta en el 1793, Fersen siguió siéndole fiel. De hecho, en su lecho de muerte, allá por el 1810, se decía que mencionó a la reina, lo que nos da una pista de cuánto la había querido a lo largo de su vida. Murió de una manera trágica, presuntamente asesinado en Suecia tras un altercado, pero siempre se le recordó como el hombre que, a pesar de todo, estuvo ahí para María Antonieta en sus peores momentos. Pero como ya he dicho al principio, no se la relacionó solo con hombres, porque tenemos que hablar también de la princesa de Lamballe. La relación entre María Antonieta y ella fue de lo más comentado en la corte de Versalles. La princesa, que era de origen italiano, llegó a la corte francesa gracias a un matrimonio político con el príncipe Luis Alexandre de Borbón. Aunque el príncipe no era tan famoso ni era tan influyente como su esposa, la princesa sí que se hizo notar. Y claro, María Antonieta, recién llegada a Francia, la conoció en el 1770 y desde ahí la princesa de Lamballe se convirtió en una amiga bastante cercana. Estas dos mujeres a lo largo de los años fueron inseparables. María Antonieta tenía una relación con la princesa que iba más allá de la apariencia. La princesa no solo era una amiga, sino que era parte de la vida diaria de la reina. Se podría decir que compartían más que simples conversaciones en los eventos de la corte. Lamballe estaba en los momentos más personales, incluso ayudando con la administración de la corte. Ahora, esto no pasó desapercibido, porque los rumores sobre su relación se dispararon y la gente empezó a preguntarse si solo eran amigas o eran algo más. La verdad es que tampoco hay pruebas definitivas que nos digan que fueron amantes, pero eso nunca frenó a los chismosos de la época, y menos cuanto las cartas y la cercanía entre ellas empezaron a levantar más sospechas. Ya sabemos que, a pesar de todo lo que se rumoreaba, la princesa de Lamballe fue realmente una pieza clave en la vida de la reina. Cuando la revolución comenzó a sacudir Francia, ella se mantuvo fiel no solo a la corte, sino también a su amiga. No abandonó a María Antonieta ni cuando la familia real fue arrestada en el 1792. Fue entonces cuando su destino se unió al de la reina de una manera trágica. Después de la ejecución de Luis XVI, la princesa fue arrestada y aunque intentó evitar la violencia que se desató en las calles de París, terminó siendo decapitada. Su cabeza fue llevada por las calles exhibida como un trofeo en medio del caos revolucionario. Esto, por supuesto, fue un golpe muy duro para la reina, que ya estaba perdiendo mucho en ese entonces. Pues bueno, este chisme que decía que entre María Antonieta y Lamballe había habido algo más, que la relación era más que una amistad, fue utilizado por los revolucionarios para atacar a la reina y para pintarla como una mujer frívola, corrupta, incluso moralmente cuestionable. Aunque no hay prueba de que realmente pasara algo entre ellas, como ya os he dicho, esta relación fue una parte bastante importante del ataque a la imagen de la reina. Estos rumores nunca desaparecieron y al final la figura de María Antonieta quedó marcada por todo eso, no solo en el juicio que la condenó, sino también en los ojos del pueblo, que se alimentaba de estas especulaciones. Pero hubo otra mujer importante en su vida, que fue la duquesa de Polignac, o como se llamaba de verdad, Jeanne de Polignac. Jeanne era una aristócrata francesa que nació con todo el brillo y todo el glamour de la alta sociedad, pero lo que la hizo realmente destacar fue el hecho de que se metió en la vida de la reina de una forma tan profunda que con el tiempo llegó a ser más que una amiga cercana. Para muchas personas, Jeanne fue una figura clave en la vida de María Antonieta, era casi como su sombra y siempre estaba a su lado en los momentos importantes. María Antonieta llega a la corte de Francia totalmente fuera de lugar, con todo el mundo mirándola de reojo, y al principio pues se siente un poco aislada. Aquí apareció, además de su cuñado, además de otras muchas personas, Jeanne, con su encanto y con su elegancia, muy consciente de lo que hacía. Como todo el mundo en Versalles, Jeanne sabía que había que moverse bien en ese mundo de intrigas y de oportunidades. Y parece ser que se dio cuenta de que la reina necesitaba algo más que su posición de poder. Y es que necesitaba a alguien de confianza. Y esa confianza Jeanne se la ganó rápido. Se convirtió
convirtió en amiga, en consejera, incluso en confidente de María Antonieta, siempre pendiente de todo lo que le rodeaba. No era solo un apoyo emocional, sino que también tenía un papel importante en cómo se organizaban las cosas en la corte. Y el vínculo entre ellas se fue haciendo más fuerte con el tiempo, lo que hizo que la relación fuera todavía más comentada. Ahora, lo de los rumores, pues ya sabes cómo era la corte en esa época, y es que había los mismos chismes prácticamente que había con María Antonieta y la princesa. Aunque no hay tampoco pruebas de que hubiera algo romántico, la cercanía, los gestos de cariño, la forma en que compartían momentos muy íntimos hizo que todos empezaran a especular. Muchos pensaban que había algo más, pero hasta hoy no hay nada que lo confirme de manera definitiva. Lo que es cierto es que la duquesa de Polignac fue una de las pocas personas que estuvo con ella también hasta el final, cuando las cosas se pusieron feas. Porque la Revolución Francesa no perdonó a nadie. A pesar de todo el caos, Jeanne de Polignac se mantuvo al lado de María Antonieta. Cuando la reina y el resto de la familia real empezaron a estar en peligro, ella tampoco se apartó. Incluso intentó ayudarle a escapar en el 1791, pero la revolución finalmente fue más fuerte. Jeanne terminó siendo arrestada y, aunque no murió junto a la reina, como algunos hubieran querido, sí que acabó siendo exiliada. Su destino estaba marcado por la lealtad a una monarquía que ya no existía, así que fue bastante trágico. Y es que a pesar de los rumores y todo lo que se decía sobre ella, lo que queda claro es que la relación entre María Antonieta y Jeanne de Polignac fue algo más que un simple chisme de la corte. Fue una amistad sincera, no sabemos si algo más, y una figura que estuvo a su lado en los momentos más duros, a pesar de lo que pasó después. Y Jeanne también sigue siendo una de las piezas más importantes en la historia de la reina de Francia. Como ya he comentado, la figura de María Antonieta durante la Revolución Francesa fue un blanco de calumnias como pocos. Los panfletos, esos libelos que andaban circulando por todos lados, se encargaron de hacerle la vida imposible. Eran tabloides obscenos con mini revistas que a veces no eran más que un conjunto de mentiras, pero que la gente compraba como si fueran la verdad absoluta. Vamos, la mayor cancelación de la historia con consecuencias trágicas. Lo peor de todo es que en esos libelos la reina era retratada de la forma más vulgar y degradante posible. La ponían en situaciones que rayan lo absurdo, o sea, con orgías, con actos de incesto, con relaciones lésbicas. Era como si quisieran destruirla completamente, no solo en cuanto a su reputación, sino también como figura humana, como mujer. Y la joya de todo esto fue el rumor de que supuestamente mantenía una relación incestuosa con su hijo, el delfín Luis Carlos. Ese fue uno de los escándalos más fuertes que también se propagó como la pólvora. Lo que más impacta de todo esto es cómo los panfletos, aunque claramente eran falsos, fueron tan efectivos. Sabían cómo jugar con las emociones del pueblo. Si no podían atacar a la monarquía directamente, se centraban en la figura de la reina, que era la más visible y la más fácil de atacar. Con estas historias exageradas querían hacer que la gente creyera que lo peor del antiguo régimen, la monarquía, estaba personificado en ella. Y claro, en la revolución, pues esto les venía de perlas. Con María Antonieta convertida en el villano, podían justificar que la monarquía tenía que caer, que había que eliminar esa estructura para siempre. A día de hoy, aunque sabemos que esas acusaciones eran totalmente falsas, la imagen de la reina ha quedado marcada, queramos o no, por esos rumores. Lo peor es que, aunque ella ya no estaba viva para defenderse, estas historias fueron tan poderosas que nos siguen afectando incluso hoy en día. La propaganda fue tan fuerte que logró cambiar la narrativa, y aunque la historia demuestra lo contrario, la imagen de María Antonieta sigue siendo la de una mujer corrupta y desbordada. Y eso es un claro ejemplo de cómo la manipulación de la opinión pública puede cambiar toda una historia. Pero ¿cuánto había de verdad en todos estos rumores? Las cartas entre María Antonieta y Fersen, por ejemplo, son clave para entender de qué iba todo esto. Durante años, estos documentos estuvieron censurados, tachados, incluso ocultos, lo que solo alimentó todavía más la habladuría. Qué maravilla el que hoy en día, con la tecnología, se hayan logrado descifrar algunas de estas secciones que fueron borradas o tachadas. ¿Qué encontraron? Pues cosas como te amo con locura, no podré estar ni un momento sin adorarte. Vamos, que si lees estas cartas parece que la cosa entre Fersen y María Antonieta sí que iba más allá de una simple amistad. Pero claro,
La cosa se complica cuando los historiadores se ponen a discutir sobre esto, porque algunos piensan que en esa época la gente solía escribir de una manera muy apasionada, pero que eso no necesariamente significaba algo más allá de palabras. Hay otros, sin embargo, que creen que hay algo más de fondo, algo más íntimo que se esconde entre esas líneas. Y si a esto le sumamos que algunas partes de las cartas fueron deliberadamente censuradas, pues a mí me da que Fersen no quería que se supiera todo lo que había en ellas. La gran pregunta es si María Antonieta era simplemente una víctima de su tiempo, atrapada en este rol de reina consorte, o si estaba realmente jugando a un juego político en la corte de Versalles, porque en Versalles las intrigas estaban a la orden del día y como extranjera y como reina, María Antonieta no lo tenía nada fácil. Muchos la ven como una víctima atrapada en un matrimonio que no tenía mucha pasión, más bien ninguna, y además convertida en el chivo expiatorio de todos los problemas que tenía Francia. Pero también hay historiadores que creen que, aunque al principio era algo ingenua, con el tiempo aprendió a manejar todo ese circo político. Y, claro, las relaciones que tenía, como la que compartía con Fersen, la ayudaron a mantenerse a flote y a influir en los asuntos políticos. De hecho, su intento de fuga del 1791, en el que Fersen tuvo un papel crucial, es un buen ejemplo de cómo en momentos de crisis María Antonieta no se quedó de brazos cruzados, incluso le vino bien toda esa relación que había forjado con ciertas personas. Al final, la figura de María Antonieta sigue siendo un enigma, y es que no sabemos si, a pesar de ser una mujer atrapada en un entorno que la presionaba, también fue una mujer que, con las cartas que jugaba, intentaba encontrar su lugar y quizá algo más en un mundo que no era del todo suyo. Di hola. Mira, te besito, cosito pequeño. Pues ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y quería preguntaros qué pensáis vosotros. Si creéis que fue realmente una mujer superficial y todo de lo que la acusaban, o si simplemente no pudo hacer mucho más y fue el chivo expiatorio de toda esta movida. Decídmelo en los comentarios. Quiero dar las gracias, como siempre, a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoticono de aquí en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.